Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del Once Ideal, el canal donde te traemos las mejores noticias, curiosidades y análisis sobre el deporte rey. Hoy te vamos a hablar de un joven que está dando mucho de qué hablar en el mundo del fútbol, el hijo de Ronaldinho, João Mendes. ¿Sabías que este chico tiene un talento futbolístico equiparable al de su padre? Y que ya ha sido fichado por uno de los mejores equipos de Brasil. Pues, si quieres saber más sobre él, quédate hasta el final del video porque te vamos a contar 11 aspectos interesantes sobre João Mendes que quizás desconocías. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comenzamos con la número 11. João Mendes es el hijo de Ronaldinho, una leyenda del fútbol. João nació el 25 de febrero de 2005 y desde niño mostró su pasión por el fútbol, influenciado por su padre. A los 4 años quería jugar en una escuela de fútbol. Después de haber jugado fútbol sala durante un par de años, finalmente a los 10 años tomaron la decisión de ingresar a João a la Academia de Flamengo, donde comenzaría a dar sus primeros pasos en el fútbol, donde empezó a desarrollar su talento. En esta número 10 es un delantero. Algunos podrían preguntarse por qué João Mendes elige jugar como delantero en lugar de seguir los pasos de su padre como centrocampista. La respuesta es simple. Le encanta marcar goles y lo lleva a un nivel completamente nuevo. Se dice que posee una increíble combinación de velocidad, agilidad y control del balón, lo que lo hace prácticamente imparable una vez que entra en acción. Puede rematar desde cualquier ángulo, ya sea con la izquierda, la derecha o de cabeza. Sin embargo, lo que realmente distingue es su creatividad en el campo. Verlo jugar es como presenciar a un artista en acción, ya que constantemente tiene ideas audaces y las ejecuta a la perfección, ya sea con una asombrosa chilena o un tacazo descarado. No es de extrañar que ya se le compare con su padre en un futuro cercano. Seguimos con la 9, su madre. La madre de João Mendes, Janaína Natiel, una figura reconocida en el mundo del fútbol. Janaína conquistó el corazón de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Ronaldinho, allá por el año 2004, cuando él acababa de llegar al Barcelona. En aquel entonces, Janaína trabajaba como modelo y bailarina, y rápidamente conectaron. Aunque Ronaldinho tenía fama de ser un Don Juan, Janaína no se dejó seducir fácilmente. Sin embargo, al final, él la conquistó y comenzaron a salir. Ella quedó embarazada en el 2005 y Ronaldinho se hizo cargo de su paternidad. Los tres mantienen una buena relación y se muestran felices en las redes sociales. Janaína y Ronaldinho son personas diferentes, pero se respetan y se llevan bien. Pasamos a la número 8, personalidad opuesta. Mientras su padre era conocido por su estilo de vida lujoso y los escándalos que lo rodeaban, João tiene una personalidad mucho más reservada y responsable. Fuentes cercanas a la familia afirman que João es un chico tranquilo que prefiere dedicar su tiempo al entrenamiento de fútbol. A diferencia de su padre, que solía frecuentar discotecas y fiestas, a João no le gusta salir mucho y prefiere quedarse en casa jugando videojuegos o pasando tiempo con su familia. Llegando a la número 7, ocultó su identidad. No es ningún secreto que Ronaldinho es uno de los futbolistas más famosos del mundo, con una reputación que trasciende al deporte en sí. Por eso, puede resultar sorprendente que su hijo, João Mendes, haya ocultado inicialmente su identidad a sus compañeros de equipo. Según informes, al principio, João vacilaba en revelar que era hijo de Ronaldinho debido a la presión y a las expectativas que conlleva estar asociado a una figura tan famosa. Al parecer, quería ser juzgado por sus propios méritos como futbolista en lugar de ser considerado simplemente como el hijo de una leyenda. Este desafío es común para los hijos de padres famosos, que a menudo sienten que deben estar a la altura de las expectativas generadas por su apellido. Para João, quien se dice que tiene una personalidad más introvertida y tranquila, esta presión pudo haber sido especialmente difícil. Sin embargo, con el tiempo, João ha comenzado a sentirse más cómodo con su identidad como hijo de Ronaldinho. Ha empezado a compartir más sobre su vida y su entrenamiento en las redes sociales y se le ha visto asistiendo a eventos con su padre. Está claro que se enorgullece de su legado familiar, pero también está decidido a dejar su propia huella en el mundo del fútbol. En esta 6 le comentamos sobre su dorsal favorito. ¿Sabías que el número 7 es el dorsal favorito de João? Él ha declarado que tiene una conexión especial con este número de la suerte, el cual ha desempeñado un papel importante en su vida dentro y fuera del campo. Para João, el número 7 representa el equilibrio y la armonía.
y considera que es un poderoso símbolo de buena suerte y energía positiva. Ha incorporado este número en muchos aspectos de su vida, incluyendo su carrera futbolística. Continuamos con la número 5, su primer contrato profesional. Como mencionamos anteriormente, João Mendes comenzó a practicar fútbol sala durante gran parte de su infancia y pasó varios años perteneciendo al Vasco da Gama y al Boa Vista. Sin embargo, algo cambió en él y volvió a interesarse por el fútbol. Fue así como llegó a las inferiores del Cruzeiro, un reconocido club en Brasil con una destacada escuela en categorías menores. Los informes sugieren que el fichaje de João fue resultado de sus impresionantes actuaciones en el campo de fútbol, así como de su dedicación y disciplina en los entrenamientos. Un año después de unirse al club, en 2019, João firmó su primer contrato profesional con ellos, con una duración de 6 años. En esta número 4, su llegada a Barcelona. Después de quedar libre de las inferiores del Cruzeiro, el manager de João, Roberto de Assis Moreira, hermano de Dinho, lo llevó directamente a España para que se probara en el club donde su padre triunfó. Debido a las condiciones prometedoras del joven brasileño y al buen vínculo que mantiene con Moreira, el Barcelona aceptó evaluarlo de enero a febrero de este año. Tiene buena planta, dijo Joan Laporta, presidente del Barcelona, días atrás cuando surgieron rumores sobre la posible llegada de Mendes al fútbol español. João estuvo 2 meses a prueba y finalmente fue fichado por el Barcelona este año. Si bien el vínculo inicialmente es hasta enero de 2024, en caso de tener un buen rendimiento a lo largo de la temporada, existe la posibilidad de que el acuerdo se prolongue. En caso de tener un paso positivo en las inferiores del Barça, João sería considerado para el primer equipo y podría continuar con el legado de su padre. Ahora bien, en esta número 3, es muy delgado. El físico de João Mendes, como joven futbolista en desarrollo, es un aspecto importante de su rendimiento general en el campo. Con una altura de 1,81 metros y un peso de 67 kilos, tiene una complexión delgada y atlética que le permite moverse con rapidez y fluidez por el campo. Sin embargo, a medida que sigue desarrollándose y creciendo como jugador, existen planes para ayudarlo a ganar peso y masa muscular. En particular, su posible futuro equipo, el Barcelona, tiene un programa de entrenamiento bien establecido que se enfoca en el desarrollo de la fuerza y la resistencia en jugadores de todas las edades y tamaños. Los preparadores físicos del club le ayudan a mejorar su condición física con una dieta rica en proteínas y una rutina de ejercicio con pesas. El objetivo es que João gane masa muscular sin perder velocidad o agilidad. Y ya entrando a las 2 últimas de esta lista, en esta número 2 nos encontramos con su fama fuera de las canchas. Gracias a su impresionante habilidad en el campo y a su apellido, João ha logrado construir una gran cantidad de seguidores en Instagram. Con casi 600.000 seguidores, se ha convertido en una especie de celebridad por derecho propio, con fans de todo el mundo que se conectan para ver sus últimas publicaciones en su página de Instagram. João comparte fotos y videos de sí mismo jugando al fútbol, pasando el rato con amigos y disfrutando de la vida como un adolescente. Es conocido por su personalidad simpática y su actitud positiva, y a sus seguidores les encanta verlo en acción tanto dentro como fuera del campo. Finalmente, la número 1, mostrando todo de este futuro crack, cuya personalidad es muy humilde que lo llevará a un gran futuro. Odia a las comparaciones. Como hijo de una leyenda del fútbol, João siempre ha tenido que lidiar con la presión de estar a la altura del legado de su padre. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes habilidades en el campo, João ha dejado claro que no le gusta que lo comparen con Ronaldinho. Ha decidido ocultar su identidad como el hijo de su padre en el pasado y ha expresado en varias entrevistas su deseo de labrarse su propio camino en este deporte. João está orgulloso de los logros de su padre, pero su objetivo es ser reconocido por sus propios méritos. No quiere que lo definan únicamente por el éxito de su padre y considera que las comparaciones entre ambos pueden ser injustas y limitantes. A pesar de los retos y las comparaciones, João está comprometido con sus objetivos y determinado a hacer su propio nombre en el mundo del fútbol. Está preparado para enfrentarse a críticas y comparaciones con su padre y está decidido a demostrar que es un jugador talentoso con derecho propio. Y bueno amigos, amantes del deporte rey, hasta aquí llega el video de hoy. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre João Mendes, el hijo de Ronaldinho, y si crees que logrará brillar en el fútbol europeo. Agradecemos tu apoyo dándole un like, ya que esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. También te invitamos a suscribirte al canal El Once Ideal, activando las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!